Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su podcast Entre Pan y Café. El día de hoy estoy bastante emocionado porque tengo una invitada muy especial. Como ya lo vieron en el banner, el tema de hoy es la perspectiva de género. Y para esto, Laura es especialista. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien, Jairo. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí y esperemos les guste a todas y todos. Perfecto, muy bien. Y gracias a ti, Laura, como lo comentabas, gracias de verdad a ti por abrirte este espacio y porque, bueno, al igual como te comentaba ahorita tras bambalinas, al igual que mis escuchas, yo también voy a aprender de ti, de lo que nos vienes a platicar y de lo que nos vienes a ilustrar, pues con todo lo que tú sabes, que nos lo compartas. Eh, pero bueno, antes de comenzar de lleno el tema, me gustaría que mis escuchas, que ya son nuestros escuchas, te conocieran un poquito, quién eres, qué te dedicas. ¿Ok? Bueno, yo soy feminista, psicóloga, psicoterapeuta familiar y de pareja. Actualmente soy directora académica de INCIBEFEM, que es un instituto de formación e investigación en género y derechos humanos. También soy colaboradora de organizaciones civiles, de activismo en particular, y trabajo mucho el acercamiento con los derechos sexuales y reproductivos de la población. Wow, pues amigos, ahí tienen todas las credenciales. Ya te conocen un poquito de tu trayectoria, de lo que estás haciendo, de lo que te dedicas. Y ahora, para que pues no les quede duda a mis escuchas, y con todo ese conocimiento que has adquirido durante los años, pues el tema de hoy, como ya lo habíamos comentado, es perspectiva de género. Y pienso que la pregunta fundamental para poder iniciar, para poder tocar el tema, es, ¿qué es la perspectiva de género? Ok, bueno, te voy a dar la definición de ley, que es la de ¿Ok? la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Ok? Y esta ley nos marca que la perspectiva de género, pues es una visión científica, analítica y política que se propone ante todo eliminar todas las causas de opresión como la desigualdad, las discriminaciones y las violencias que tienen como motivo el género. Es decir, ¿Ok? analiza el cómo las mujeres y los hombres no nada más hemos nacido con diferencias biológicas, sino Ujú. también eh, nacemos, por así decirlo, entre comillas, culturalmente, con diferencias de aprendizaje. Es decir, se nos enseña de una manera diferente a cómo vivirnos como mujeres o cómo vivirse como hombres. Y muchas veces dentro de este análisis nos podemos dar cuenta que estas diferencias pues efectivamente son causa de desigualdad, de discriminación y de violencia, y por estadística y por como lo hemos aprendido, en su mayoría a las mujeres y niñas. Claro, y es que como lo mencionas, pues es desde cierto punto una perspectiva subjetiva, porque nosotros como sociedad, como cultura la vamos creando y vamos de cierta manera o de forma totalitaria, pues rigiendo la vida y el actuar de las personas. Y es cierto esta parte y bueno, gracias por la definición tal cual, y es cierto, o sea, realmente muchas de las personas a las cuales les pregunté, amigos, conocidos, cercanos a mí, pensaban, como te lo comentaba ahorita, pensaban o piensan, mejor dicho, que la perspectiva de género es solamente algo a lo cual se deben de abocar o evocar las mujeres, que es solamente para ellas, pero aquí como tú lo defines, pues no es así, porque es abolir y es pues quitar del mapa toda violencia hacia cualquier tipo o expresión de género, ¿cierto? Sí, así es. Luego también de una forma coloquial lo explicamos diciendo que es como ponerte unos lentes violeta, ¿no? ¿Y Okay. esto qué quiere decir? Las personas, por el sistema cultural y estructural en el que vivimos, estamos acostumbradas a normalizar mucho las situaciones de violencia o desigualdad. Es decir, pensamos que son naturales, que así nacemos,
que las opresiones pues siempre van a existir o han existido o que no causan algún inconveniente, pero a la hora de ponerte esos lentes violetas, esos lentes de la perspectiva de género, teniendo información, teniendo también muchas veces apertura y empatía, te va a permitir el analizar cómo efectivamente vivimos en una sociedad donde hay personas que están acostumbradas a vivir a través de los privilegios y que no ven necesariamente como privilegios. Por ejemplo, es un privilegio el que los hombres puedan transitar libremente en la calle sin temor a que en cada esquina te puedan acosar o te puedan hacer víctima de una violencia sexual, ¿no? La manera en que desde ahí, la manera en que los hombres y las mujeres caminamos en las calles es diferente, porque la habitamos de forma diferente, ¿no? Entonces, estos privilegios, que es por mencionar solo alguno, es importante reflexionar que muchas veces son a costa de los derechos de otras personas. Y en este caso, pues han sido a costa de los derechos principalmente de las mujeres y de las niñas. Sí, la perspectiva de género evidentemente promueve un bienestar para toda la sociedad, para mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, para toda la sociedad. Pero en este análisis, ¿cómo se identifica que las mujeres y niñas han sido mayormente vulneradas? Pues entonces, evidentemente, las mayores estrategias y los mayores programas, pues van hacia nosotras. Y no es Claro. un privilegio. Esto no es un privilegio, es un reflejo de la necesidad tan grande y de las brechas tan grandes que existen. El día en que se empareje el asunto, pues entonces ya será diferente, ¿no? Pero sí, sería importante que quedara claro esto, la perspectiva no es a beneficio de las mujeres, sino más bien la perspectiva pues cumple con una deuda histórica que se tiene hacia las mujeres. Así es, y ¿Sí? como lo comentas, es una deuda histórica que tenemos, yo lo pienso así de forma personal, es una deuda histórica que tenemos al menos en México para con las mujeres, por esta parte de la vulneración de los derechos tan fundamentales que tienen, como lo mencionas, el derecho a la seguridad, que es un derecho fundamental de toda persona. Cómo transitamos en la calle de manera distinta, y como lo mencionas, es muy cierto, o sea, es incluso hasta lógico pensar que si las personas que más están siendo vulneradas, pues necesitan más apoyo, pues entonces los programas que son de perspectiva de género, pues van a ir evocados hacia ese público, hacia esas personas, hacia esa población, porque son las personas que necesitan mayor apoyo, que necesitan mayor, pues mayor cuidado, que necesitan mayor atención. Como lo mencionas, pues ya cuando terminen o cuando ya las cosas cambien de verdad, pues ya los programas posiblemente se vayan a modificar o vayan a tomar otras estrategias que posiblemente, y es lo que esperamos, pues que en un futuro pues ya esos programas pues ya, que las necesidades pues ya no sean las mismas con las que crecimos y con las que nacimos. Que sí hay, Jairo, programas mixtos y para hombres, ¿eh? Okay. Pero nos hemos encontrado con la dificultad de que los hombres muchas veces tienen bastante resistencia a participar, ¿no? Totalmente. Entonces, porque precisamente los hombres lo viven como que van a perder derechos, ¿no? Ujú. Y pues de eso no se trata el asunto. Entonces, también, pues como vivimos en una sociedad donde se nos enseña a normalizar estos estereotipos, prejuicios, estigmas, independientemente de la profesión que tengamos, pues muchas veces producto de este aprendizaje, pues genera aún más resistencia.
Entonces, programas, y lo vemos, programas que se abren para hombres, híjole, es un sufrir para los facilitadores, terapeutas, politólogos, el invitar a los hombres, pues por esta falta de interés, ¿no? Sí, claro, y es esta, yo lo he vivido y lo he platicado también. Digo, estoy en este proceso de deconstrucción de esta masculinidad. Justamente hace unos meses tomé un curso con unos capacitadores de la Secretaría de Salud, junto con otros amigos, etcétera. Y era sobre la atención a hombres que habían ejercido violencia hacia las mujeres. Y justamente nos platicaban esto, que había muchísima resistencia por parte de los hombres porque pensaban que íbamos a justamente esto que mencionas, a vulnerar sus derechos, a quitárselos, a como favorecer a cierta parte de la balanza, y no es así. Es más bien generar como conciencia, al menos yo lo percibí así, generar conciencia de que necesitamos y requerimos una sociedad totalmente igualitaria en cuanto a derechos y que pues realmente no vivimos en una sociedad así y que pues también otro de los puntos que me acuerdo tocábamos es que los hombres realmente vivimos en un privilegio, o sea, realmente desde que nacemos hombres, este, somos privilegiados ante muchas situaciones, ante muchas cosas, por estos roles de género, por todo lo que se nos posibilita solamente por ser hombres. Entonces, es también como, sí, pues el machismo lamentablemente sí privilegia a los hombres y yo creo que muchísimos hombres no desean o no quieren que esos privilegios se vayan, porque pues es una zona muy cómoda. O sea, la persona que tenga privilegios en cualquier índole de la vida, pues va a estar muy cómoda con ellos. Entonces yo pienso que sí es un camino de mucha resistencia, pero que también pienso que poco a poco es necesario abrirlo, es necesario que también empecemos a cuestionarnos nuestra masculinidad, empecemos a deconstruirla y a construir una masculinidad muchísimo más sana. Exacto, exacto. Y entiendo la parte que puede ser tan complicada en general, tanto para mujeres como hombres, porque el ponerte los lentes de género, los lentes violeta, pues implica un montón de cosas. Implica el resignificarte a ti mismo o a ti misma, para empezar, ¿no? El resignificar todas esas ideas y aprendizajes que nos han contado, la manera en que nos relacionamos, la manera en que trabajamos, en que vivimos las relaciones de pareja, la sexualidad, un montón de cosas. Y también, pues, es necesario que fomente involucrarnos en estas acciones sociales y en estas acciones políticas, porque precisamente la perspectiva de género habla de esto, ¿no? Hay un principio que, bueno, es un principio feminista, pero también saber que, pues, producto del movimiento político, social y teórico del feminismo, nace la perspectiva de género. Entonces, un principio feminista dice que lo personal es político, es decir, todo lo que vivamos en lo individual impacta, impacta a mi familia, a mi sociedad, a mi estructura política, a mi estructura social, etcétera, ¿no? Entonces, habla de que muchas de las afectaciones que vivimos no necesariamente son intrapsíquicas o naturales, sino que muchas de las afectaciones son precisamente sociales y políticas. Cuando digo político, evidentemente no es partidista, ¿no? Sino hablo de una estructura donde nos relacionamos pues las mujeres y los hombres y donde se toman decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil el involucramiento, porque te mueve todo, ¿no? Y porque muchas veces las instituciones que fomentan la perspectiva de género lo ven como una herramienta
complementaria u optativa, cuando no debería de ser así. La perspectiva de género debería de ser transversal, es decir, que atraviese todo programa, toda intervención, toda evaluación, todo lo que tú hagas desde tu ejercicio profesional, no tanto por una convicción filosófica, que es fundamental tenerla, se tiene que atravesar, para empezar, porque está dentro de nuestra normatividad, ¿no? Legal. Entonces, aún no se alcanza a ver, insisto, en que no es algo complementario, es algo transversal. Sí, y justamente esto es importante recalcarlo porque comúnmente podemos hacer o podemos pensar esta cuestión de, pues, solamente ten programas aparte de perspectiva de género y trabájalos, pero como muy aparte. Y es cierto, o sea, esto es como algo que debe de salpicar a todas las instituciones, a todos los programas en los cuales, como sí es cierto, lo mencionas, pues debe estar inmerso en toda nuestra vida, porque pues los derechos no se van de la noche a la mañana, no solamente eh, proveen a algunas o tales personas, o sea, son derechos de todos los seres humanos y como tal, pues todos merecemos gozarlos. Tú dentro de tu experiencia, ahorita que hablábamos de esto, de esta perspectiva de género ya más como trabajada, eh, por ejemplo, dentro de las mujeres a las cuales pues con las cuales has trabajado, ¿cuáles son las resistencias más grandes de trabajar con ellos? ¿O cuáles son los caminos que más obstaculizan? Los caminos, híjole, eh, bueno, mucho de lo que se atiende son problemáticas de salud pública. Las problemáticas de salud pública se determinan porque, bueno, primero por estadística, porque ya es tanto la frecuencia que se necesita convertir en una problemática de salud pública para que se haga todo una serie de intervenciones, no nada más individuales, sino grupales, estatales, políticas, etcétera, para su erradicación, ¿no? Entonces, muchas acuden por este tipo de problemáticas, como lo son violencias de pareja, violencias sexuales o violencias de género, ¿no? En general. Entonces, más allá de notar resistencias individuales, la mayoría de las resistencias son precisamente del ámbito público. O sea, son mujeres que ya vienen con un desgaste emocional y con un montón de otras violencias más vividas por parte de las instituciones, por parte de los mecanismos que se dedican a la procuración de justicia, por parte de profesionales también de la salud mental, que en lugar de atender con perspectiva de género, atienden con base a los prejuicios de género, y esto hace que las mujeres pues experimenten más esta indefensión aprendida que se vive dentro de las relaciones de violencia. Es decir, hay factores, vivencias que nos condicionan a las mujeres y niñas a quedarnos en situaciones de violencia. Y no es porque queramos, sino es porque, bueno, por un montón de cosas, pero en una de las cuestiones es porque vamos aprendiendo que de verdad es nuestra única opción de vida y todas las violencias que vivimos alrededor, pues nos los van reafirmando en lugar de buscar y de encontrar un apoyo y un alivio, pues se vive una reafirmación de la violencia, ¿no? Entonces, muchas desertan precisamente pues por todos los mecanismos, por todas las vivencias de estas instituciones con profesionistas legales y de la salud mental y de todo tipo, ¿no? Claro, y esto es importante y es un punto que me gustaría tocar. Eh,
Principalmente en el tema profesional, eh, ¿cómo a nosotros, los profesionistas, los futuros, bueno, yo que soy un futuro profesionista, eh, cómo nos ayuda a intervenir en la profesión que sea la perspectiva de género? ¿Qué herramientas nos da a nosotros? Bueno, primero me gustaría volver a decir, ¿no? No es un enfoque complementario, sino tendría que ser un enfoque transversal para todas las áreas de la psicología clínica, social, de investigación, educativa, para todas, ¿no? La industrial, etcétera, ¿no? Entonces, inclusive hay normatividades legales, como lo decía, donde las y los psicólogos pues tenemos este principio ético de actuar bajo la perspectiva de género, como la norma 046, la norma 045, la ley de acceso a una vida libre de violencia y un montón de estatutos que siguen ahí, ¿no? Entonces, como profesionales de la salud mental, pues nosotras, ustedes, atienden pues precisamente afectaciones psicológicas o afectaciones psicosociales, ¿no? Entonces, el ponerte los lentes de género de la perspectiva de género y Violeta, pues te permite precisamente eso, comprender de una manera más profunda cómo es la vida de las mujeres y de los hombres, cómo son sus relaciones, te permite analizar también y promover pues modelos más saludables de relaciones de pareja, laborales, sociales, etcétera. Te permite pues contribuir a eliminar todas estas violencias y afectaciones de la salud mental, reconociendo también que muchas de las afectaciones psíquicas, donde si bien sí puede haber evidentemente antecedentes clínicos, biológicos, etcétera, pero que muchas de las afectaciones realmente suceden por el impacto político y social que vivimos. Es decir, el vivir en una sociedad machista y patriarcal provoca afectaciones en la salud de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a erradicar esas violencias, esas afectaciones, si no te das una vuelta al análisis de lo que lo causa, ¿no? Que son las desigualdades sociales y estructurales. Entonces, en resumen, pues mejora una calidad de vida de las personas, de las sociedades y de los países. Porque estudiantes, profesionistas, no ven la importancia de la perspectiva de género cuando la mayoría de lo que atendemos cuando salimos a ejercer precisamente son problemáticas de salud pública que tienen que ver con la violencia de género, ¿no? Bueno, yo pienso que en mucho es porque hay un vacío en todas las instituciones de formación, llámense universidades, donde pues los contenidos curriculares, y no hablo solo de las materias, sino de toda la cultura de una universidad, pues no refleja lo que se vive en las sociedades, ¿no? No refleja el vivir también una cultura inclusive libre de violencia dentro de sus mismas universidades. Entonces, si, mientras las instituciones formativas pues invisibilicen la importancia de esta perspectiva, pues bien difícilmente vamos a tener profesionistas capacitados y capacitadas que cuando nacen con, que cuando tienen este interés y esta sensibilidad es tanto por la suerte de su empatía como por la suerte de que a lo mejor te toca una maestra feminista, ¿no? Claro, y justamente, pues en mi caso fue así. Digo, aprovecho para mandarle saludos a una antigua maestra, Hilda, ¿qué tal? Un saludo para ti, un fuerte abrazote, porque de verdad, ella fue como, al menos personalmente, fue la punta del iceberg para comenzar a cuestionarme muchísimas cosas que se tienen por entendido.
Y ahora me gustaría irme como y me puse a pensar ahorita que estabas diciendo esto de nuestro ejercicio profesional, me puse a pensar también en la parte del paciente, de la persona a la cual, sea en lo clínico o en cualquier otra área de la salud mental, a la cual le vamos a prestar un servicio, o de la psicología a la cual le vamos a prestar un servicio, cómo detectar que pues realmente el psicólogo, o cómo detectamos si pues realmente esa terapia, esa prestación de servicio no está haciendo o sea, como no tiene estas herramientas de perspectiva de género, o sea, ¿qué hacer? O sea, cómo decírselo, eh, terminar la terapia, ¿qué hacer? Ok, bueno, em, pacientes, consultantes, como le llamemos, a final de cuentas están accediendo a un servicio, ¿no? Entonces son sujetos, sujetas de derecho ante ese servicio. Y lo primero yo siempre que recomiendo es, pues pregunten, o sea, pregunten, ustedes están accediendo a un servicio, pregunten su enfoque, pregunten inclusive su opinión respecto a la perspectiva de género, porque sí, cada vez afortunadamente vienen más personas que me dicen, oye, una terapeuta feminista que me recomiendes, oye, una terapeuta que trabaje con perspectiva de género o que no sea tan prejuiciosa, ¿no? Así te lo dicen, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, pregunten, están en su derecho, pregunten. ¿Cómo darse cuenta? Híjole, pues por ejemplo, sobre todo nos podemos dar cuenta en abordajes de violencias. Digo, no es la única problemática de género que se vive, pero sí es una de las más frecuentes. Entonces, la diferencia entre un o una terapeuta con perspectiva de género a la que no lo tiene, muchas veces es que en lugar de apoyar, a reflexionar, a saber qué está pasando, adquirir herramientas, etcétera, las personas sienten que constantemente las están culpando, de que es Ok. por su culpa el que vive en violencia o el que seguramente ella desea la violencia o el que seguramente de una forma inconsciente ella provoca la violencia, que es un cuestionamiento a nuestras teorías más tradicionales, ¿no? Entonces, pero cuando revisamos cómo se aborda la violencia, pues lo primero que nos dice es esto. Como psicólogos, psicólogas, en cuestión de atender violencias, no tendrá que existir una neutralidad ética. Es decir, aquí no podemos ser neutros y neutras ante la violencia. No podemos estar a favor del ejercicio de la violencia o de las personas que ejerzan violencias, ¿no? Si me llega una víctima, pues yo tengo que tener un posicionamiento firme de que las personas que viven violencia no es porque lo deseen inconsciente o conscientemente, sino porque hay una estructura que nos condiciona a vivir situaciones de violencia, ¿no? Entonces, donde será importante abordar sí vivencias individuales, familiares, pero hay más, ¿no? Hay más en cuanto al abordaje. A mí me tocó, por ejemplo, eh, ya la maestría, una supervisora que, bueno, pues producto de vivir en esta sociedad, pues nos insistía mucho en, no, pero búscale, búscale, de seguro ella hace algo para provocar la violencia. Y fue como, achis, ¿no? Sí, claro. Entonces, principalmente es eso, dicen eso, o hacen comentarios sexistas, o se sienten discriminados o discriminadas por preferencias, por orientaciones sexuales, perdón, o demás, ¿no? Pero mi recomendación es pregunten.
Ok, y claro que sí, y es ciertamente perdón, este, porque pues realmente preguntando se puede llegar a muchísima más claridad. Eh, Justamente lo que mencionas, desde nuestra base, los psicólogos teníamos ciertas teorías tradicionalistas que pues apoyaban a esta parte de la violencia, ¿no? Desde nuestro inconsciente, etcétera. Y justamente, pues es ahora sí, pues realmente necesario que nos actualicemos no solamente en cuanto a teorías, sino también en cuanto a, pues a derechos, en cuanto a perspectiva ética, en cuanto a, porque, por ejemplo, muchísimos de nosotros, y es lo que comentaba justamente en uno de los podcasts anteriores con unos amigos, o sea, realmente no nos enseñan como de manera profunda nuestro código ético, el cómo usarlo, el cómo ejercerlo, o a veces ni siquiera entendemos y sabemos que tenemos un código ético el cual, pues por el cual no nos rige. Y también es importante esta otra parte del terapeuta, que al menos yo lo pienso así, trabajarse a sí mismo, porque es bien cierto y es bien sabido que los terapeutas no solamente pues tenemos un trabajo técnico, un trabajo de teoría, de estudio, sino también pues ayudamos a las personas con nuestra persona, con lo que somos nosotros, y eso muchas veces nuestras carencias de conocernos, de entender que, por ejemplo, hay terapeutas que me han tocado también, que pues esta parte de la violencia sí la normalizan, o sea, o como tú dices, pues dicen, no, pues es que hay un motivante inconsciente, etcétera, que la chica, la persona, pues estuvo haciendo. Y realmente yo pienso que también es cuestión de autocuestionarnos a nosotros, de preguntarnos qué estamos haciendo con nuestro ejercicio profesional, o sea, y realmente estar también en constante crecimiento, en constante modificación, o sea, siempre tomar las cosas nuevas que vienen, siempre como estar capacitándonos, porque no es lo mismo la psicología de este siglo, del 2021, del 2020, a lo que era hace 10 años. No es lo mismo el cómo se ve la psicología hoy a lo cómo se veía iniciando el siglo. Entonces pienso que también estas dos partes, tanto la profesionalización, la capacitación y también el estar constantemente cuestionándonos, son cosas muy importantes para nosotros. Sí, así es, y sí implica un reto muy grande para nuestra profesión, porque también mucho de la perspectiva de género es precisamente analizar estas relaciones de poder y de abuso de poder, ¿no? Entonces, dentro de la psicología, pues la verdad es que en el campo nos enseñan a que nos encanta el poder, ¿no? Claro. A que tenemos cierto estatus intelectual que nos permite analizar y reflexionar. Entonces, lo primero que te dice la perspectiva de género en relación, por ejemplo, a la intervención psicológica, es que hay que resignificar esas relaciones de poder entre psicólogo, psicóloga y paciente, ¿no? Es decir, eh, no invita a esta asimetría de poder de yo soy la y el terapeuta arriba y tú eres él y la paciente que está sufriendo, ¿no? Sino que permite visibilizar a las y los pacientes como sus propias personas expertas en su vida y en su contexto, haciéndoles autónomos y protagónicos de su mismo proceso, y nosotras, ustedes, van a estar desde la psicología facilitando esos procesos y acompañando en una relación horizontal, ¿no? Entonces, también muchas veces en los modelos de psicología, pues inclusive nos invitan a cuidar con cierta rigidez la relación que tenemos con pacientes o con consultantes. Esto no quiere decir que evidentemente no haya un código ético y demás de nuestra profesión, pero sí te invita desde ahí a como que romperte este esquema de verticalidad que existen luego
en las intervenciones psicológicas. Claro, como esta jerarquización implícita, ¿no?, que hay en la terapia. Eh, y ahora, bueno, fuera de esto es dentro del campo de nosotros, de todos nosotros que lo, pues, lo ejercemos, o que lo ejercen, mejor dicho. Y ahora una amiga justamente me preguntaba, una de sus preguntas era, en mi vida diaria, ¿cómo, cómo me ayuda, cómo cambia la perspectiva? O sea, esta perspectiva de género, ¿cómo cambia mi realidad? O sea, ¿qué me aporta? Qué me trae? Yo sí te puedo decir, e insisto, en que sí definitivamente mejora la vida, mejora la vida en todas tus áreas individuales, ¿no? Y relacionales, en tu área de cómo te vives, cómo te ves, qué concepto tienes de ti misma, de ti mismo. Te invita a renunciar a esos mandatos de género, tanto para mujeres como para hombres, que provocan pues afectaciones y dolencias, ¿no? Te invita a tener relaciones de pareja, por ejemplo, muchísimo más saludables y más horizontales. Digo, muchas de las maneras en que hemos aprendido a amar precisamente son muy patriarcales, donde hay mucho abuso de poder, donde hay mucha renuncia a nuestra individualidad, o mucho abandono a nosotras mismas. Entonces, las relaciones equitativas te hablan de, no, las relaciones de pareja es construir y respetar tu mundo, mi mundo y nuestro mundo, ¿no? Desde la horizontalidad. Entonces, asimismo, desde lo individual, por ejemplo, uno de los mandatos de género más comunes para las mujeres, pues es estos estereotipos de belleza, ¿no? Entonces, las mujeres constantemente nos estamos sometiendo que a dietas, que a procesos de quirúrgicos o de belleza o simplemente gastamos más, ¿no? Gastamos más en todos estos productos, muchas veces para cumplir con un mandato de género y no tanto para mí misma, ¿no? Entonces, te invita a todo, a mejorar toda área de tu vida, que tú pienses más allá de permitirte ser tú, te obliga a cumplir con lo que la gente quiere, ¿no? O con lo que una sociedad quiere. Muy bien. Y de esto que mencionas, digo, en lo general me queda muy marcado esta parte de eh, qué tan fuerte y qué tan impactantes son en nuestra vida los pensamientos, porque esto que vivimos, el cómo vivimos actualmente, no nació de la nada, fueron construcciones sociales desde pensamientos de personas que nos empezaron a decir cómo hacer nuestra vida. Me impacta mucho, y digo, no lo había visto así hasta este momento, me impacta mucho el cómo el pensamiento que hemos construido como sociedad en general, este, nos ha, de cierta manera, nos ha quitado libertad de ser como decidamos ser, o sea, y es impactante el cómo posiblemente haya sido 10 15 personas los que hayan comenzado con esto y que ahora sea una regla moral muy grande y muy impositiva que justamente te limita, que limita tu individualidad, que limita tu ser, pues que limita todo lo que tú eres, se me hace muy impactante. Justamente con esto, digo, al menos yo me quedo, realmente la perspectiva de género, como lo mencionas ahora, al menos a mí, la quiero seguir estudiando, me quiero seguir como metiendo, involucrando en esto, porque justamente es esto, es intentar cuestionarte, es cuestionarte para realmente cada día ser más tú, quitarte estos estereotipos, quitarte estos prejuicios, estigmas, etiquetas, de todo lo que debes de ser para llegar a ser realmente como tú quieres ser. Entonces,
Laura, con algo que tú quieras cerrar este espacio, este Ok, momento. ok. No, me encantó cómo lo resumiste. Así es, el objetivo es ser tú. Le agregaría, obviamente, desde el respeto y horizontalidad para las demás personas, ¿no? No se trata de que volvamos a repetir lo mismo de abusos de poder y de ejercicios de violencia. No, no queremos lo mismo. De hecho, pues, también un cuestionamiento teórico es, pues no, en realidad la perspectiva de género como tal no quiere la igualdad, porque no queremos repetir esta igualdad que se vive a través de la violencia, ¿no? Sino a través de un mundo pues más justo, pacífico para las personas, para los seres vivos y para el mundo, ¿no? Hasta allá llega la perspectiva de género, no nada más es para personas. Entonces, mi reflexión sería esa y agradecerte mucho la invitación y tu curiosidad por el tema. No, muchísimas gracias a ti, Laura, de verdad. Yo creo que también todos los escuchas, todos los que nos están viendo, estamos demasiado agradecidos. Digo, esto solamente fue digo, en 40, 50 minutos no se puede resumir un tema tan extenso, no se puede hablar de todo lo que realmente es la perspectiva de género, eh, pero este, ¿tienes algún lugar al donde las personas te puedan buscar, alguna asociación donde tú trabajes, donde puedan buscar también a colegas tuyos que los puedan orientar? Sí, claro, en INCIDEFEM estamos en Facebook e Instagram. Nos pueden buscar @INCIDEFEM. Entonces, ahí tenemos atención a víctimas de mujeres en situación de violencia. Brinda acompañamiento una persona especializada. También tenemos un especialista en nuevas masculinidades y en atención y capacitación para hombres. Tenemos especialistas en comunicación y yo que estoy más en la parte académica y de activismo. Muy bien, perfecto, Laura. Muchísimas gracias de nuevo. Y amigos, como les mencioné, no se queden solamente con lo que hemos platicado, busquen, investiguen, cuestionense principalmente, que eso es de las cosas más importantes. Y espero que les haya gustado muchísimo, como a mí me encantó este episodio. De verdad, te agradezco muchísimo, Laura. Y pues bueno, sin más que decir, nos vemos hasta el siguiente.